Recordemos siempre que somos miembros unos de otros. Las experiencias, bendiciones y el crecimiento de otros realmente afectan nuestras vidas. Así que esta cosa llamada comunidad, concepto de compañerismo, trae sanidad. Fuiste creado para una vida de milagros, para encontrarte con la presencia de Dios cada día y liberar esos encuentros del cielo al mundo que te rodea. También fuiste hecho para pertenecer a otros en la búsqueda de más de Dios. Nos hemos sentado alrededor de la hoguera de su presencia y a lo largo de los años, miles de personas en todo el mundo se han unido a nosotros en línea para hacer lo mismo. Estos son los apasionados, los que han respondido al llamado claro de avivar la llama del avivamiento en nuestros hogares, comunidades, ciudades y naciones. En este tiempo, sentimos el llamado a traer una mayor intencionalidad, a crear un lugar de encuentro, equipamiento y pertenencia para nuestra gran familia en línea de Bethel. Un llamado para pasar de una plataforma de transmisión a una comunidad, de observadores a participantes. Este es un llamado a ser parte de lo que está sucediendo en este movimiento, en tu propio espacio y en tu propio idioma. Mientras caminamos juntos con Jesús, creemos que el avivamiento tocará tu hogar, ciudad y nación a través de lo que el Señor libere en tu vida. Estamos lanzando oficialmente Bethel Online, una nueva expresión completamente diferente de iglesia en línea para nuestra comunidad de Bethel. Y nuestro mandato corporativo es avivamiento en todas partes, en tu hogar como en el cielo, en tu comunidad como en el cielo, en tu ciudad como en el cielo y en la tierra como en el cielo. Esperamos que te unas a nosotros y seas parte de Bethel Online, porque fuiste creado para llevar el fuego del avivamiento y el cambio al mundo que te rodea, donde quiera que estés. El Salmo 107 me ha llamado la atención muchos años, pero más por un versículo, el 20. Es muy importante para comprender cómo funciona el reino. Dice, envió su palabra y lo sanó. Lo vemos cuando habló al centurión y dijo, vete, tu siervo vive. Así que lo vemos ilustrando la liberación de la realidad, del poder, de la presencia, del reino de Dios desatado a través del habla, de la declaración. Pero hay como un patrón. No creo que todos los salmos tengan un patrón o un proceso hacia un rompimiento inusual. Algunos de ellos son simplemente revelaciones constantes de la bondad de Dios, su amabilidad, su misericordia, su paciencia, todas esas cosas. Este en particular termina con esta afirmación: el que es sabio observará estas cosas, las estudiará. Y lo que vamos a hacer es examinar esas cosas dentro de un momento. Pero quiero empezar con un versículo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte contiene las bienaventuranzas, las actitudes que Jesús mostró y vivió, y realmente son, en cierto sentido, como las autobiografías de Jesús que revelan su propia naturaleza. Y la palabra bienaventurados dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Di eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dilo otra vez, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados es en realidad la palabra felices y está describiendo actitudes que llevan a una mayor expresión y plenitud de alegría. Entonces, la Biblia describe a Jesús como la persona más feliz de su entorno. De hecho, tenía más alegría que todos los que lo rodeaban juntos, y ese era su estilo de vida. En realidad nos está mostrando caminos para entrar en el reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Parte de la realidad del reino es la alegría en el reino. Así que en realidad nos está enseñando un proceso para entrar más plenamente en todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero el versículo sobre el que quiero llamar tu atención es el de bienaventurados los pobres de espíritu.
Sería fácil malinterpretar esta afirmación y pensar que pobres de espíritu significa deprimidos o desanimados o que nos menospreciamos, estas cosas, y es completamente lo contrario de lo que es pobre en espíritu. Pobre de espíritu es que veo mi absoluta necesidad de Dios tan profundamente que sé que fracasaría miserablemente sin Él. Es decir, no tengo nada, no aporto nada de provecho que Él no me haya dado. Ahora, piensa esto conmigo. No tengo nada que ofrecerle que Él no me haya dado. La Biblia dice que lo amo porque Él me amó primero. Así que incluso mi pasión por Él estuvo primero en su corazón. Él me la dio, me dio su pasión por mí y ahora puedo dirigirla hacia Él. La Escritura dice que somos salvos por la fe, mediante la gracia de Dios, por la fe. Y luego dice, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Así que incluso esta capacidad para creerle, para tener fe en el momento, para la salvación, para el perdón de los pecados, fue en realidad un don de Dios. Todo lo que tenemos que tenga algún significado, algún valor, vino primero de Él. Y si tienes algo que no recibiste de Él, deshazte de ello. Deshazte de ello porque te va a matar. No sirve para nada, no vale nada. Así que es este pobre de espíritu que dice, soy tan completamente 100% dependiente de la misericordia y la gracia de Dios en este momento. No solo en mi historia por el perdón, sino en mi estilo de vida. Soy tan dependiente de Él que tiene que aparecer o fracasaré miserablemente. Pobre de espíritu es que no tengo opciones. Si eres rico, tienes muchas opciones en la vida. Puedes elegir una de 1000 cosas cuando hay que tomar una decisión. Pero cuando eres absolutamente pobre y no tienes nada, tus opciones desaparecen. Y eso es ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es no tengo más opciones que clamar a Dios, confiar en Él y depender de Él para rompimiento. Ahora, quiero que mires al final de este salmo. Vamos al final y luego vamos al principio y veremos unas cosas. Pero quiero empezar con el versículo 41. Dice, sin embargo, Él pone al alto a los pobres. Así que a modo de ilustración, quiero sugerir, y creo que podría demostrarlo si nos tomáramos el tiempo, que está hablando de los pobres de espíritu. Así que cuando dice pobres, no está hablando de pobres económicamente, porque ¿cuántos saben que puede ser económicamente pobre y seguir siendo arrogante? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? No tienen nada, pero siguen siendo tontos. Entonces, pongamos pobres de espíritu. Ok, 41. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. ¿Viste eso? Vamos a leerlo otra vez, lo perdiste. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. Hay algo en el hecho de que el pueblo de Dios entre más plenamente en la bendición del Señor que hace que el pecado pierda su voz. Este salmo trata de que el pecado pierde su voz. El pecado ya no susurra en nuestra cultura. Antes susurraba, de verdad, susurraba antes. Ahora está gritando. Llama al bien mal y al mal bien. Se jacta arrogantemente en su tarima para controlar la cultura. El pecado está gritando. Y este salmo en particular nos da una idea de cómo desmantelar esta plataforma hasta el punto en que la iniquidad, el pecado, pierde su voz. Ahora, la Biblia dice, si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora y se vuelve de su pecado, se aparta de sus malos caminos, entonces yo oigo desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La sanidad de la tierra no depende de que el pecador se arrepienta. Depende de que la iglesia se arrepienta. La sanidad de la tierra, oí esto hace poco, no depende
de que el incrédulo se arrepienta. Depende de que la iglesia se arrepienta. Si mi pueblo, si los llamados por mi nombre. Y esto no es para avergonzarse, sino es una invitación, pero hay muchas cosas que han pasado bajo nuestra vigilancia. Sería ilegal que nos limitáramos a descartarlo diciendo solo un signo de los tiempos. No, no solo es un signo de los tiempos, también es un signo de la condición de la iglesia. La oscuridad prevalece en ausencia de luz. De verdad, estoy de buen humor hoy. Solo quiero que sepas eso, que no estoy deprimido ni nada. Entonces, esto dice, pon en alto a los pobres. La semana pasada hablé del Salmo 27 y ahí está inusual. Son dos caras de la misma moneda. Una inusual ilustración de cómo se ve que Dios te esconda. Salmo 27. La primera parte es como si Él te llevara a su casa, a su habitación, te recibe y te esconde. Y luego dice que te pone alto en una roca. Entonces, la primera vez, hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos estar escondidos para que el enemigo no sepa dónde estamos ni qué está pasando. Y Él nos sana. Pero una vez que nos ha sanado, nos esconde como al descubierto. No fuera de la vista del enemigo, sino fuera de alcance del enemigo. Si el Señor te expone al enemigo, siempre es para su vergüenza, siempre es para su tormento. En el Salmo 23 dice, Él prepara una mesa, compañerismo, alimento, fortalecimiento. Él prepara una mesa en presencia de mis enemigos. Cada vez que Él hace que el enemigo ver, es solo para su tormento. Sí. Pone en alto a los pobres, lejos de la aflicción. Existe lo que llaman la línea de la serpiente. Al escalar las montañas hay un lugar donde las serpientes no pueden subir más. Dijo que Él va a poner a los pobres de espíritu en lo alto de la montaña, por encima de la línea de la serpiente, por encima de la aflicción. Hace que sus familias sean como un rebaño. Los justos lo ven y se alegran, y toda iniquidad detiene su boca. Versículo 43. El sabio observará estas cosas y comprenderá la misericordia del Señor. No creo que todos los salmos terminen con una especie de declaración final. La mayoría llegan a una conclusión, pero este llega a una conclusión que dice, ahora, si eres inteligente, vas a ver esto que acabamos de leer, todo lo que vamos a declarar, porque vas a encontrar un secreto en lo que acabamos de leer. Encontrarás secretos en los que acabamos de afirmar. ¿Te parece lógico? Entonces dice, el que es sabio va a estudiar estas cosas. ¿Qué cosa? Eso es lo que quiero que estudiemos. Entonces, el 1. Den gracias al Señor. Voy a leer como unos versículos. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que digan los redimidos del Señor, quienes redimió del poder del adversario, quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento.
Mira el versículo 6. Clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de su angustia. Mira el 13. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Mira el 19. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de sus aflicciones. El 28. Clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de sus aflicciones. Cuando la Escritura dice, el que sea sabio observará estas cosas, aquí tienes parte de las cosas que hay que observar. Quiero que te fijes, clamaron al Señor. No dice que oraron. Ahora, clamar al Señor es oración. Pero las oraciones casuales obtienen respuestas casuales. A veces oramos tímidamente y culpamos la ausencia de respuesta a su soberanía. Si oramos tímidamente y no pasa nada, asumimos que es la voluntad de Dios cuando Él estaba buscando a alguien que pusiera todo sobre la mesa, orar, clamando al Señor. Es posible que la cantidad de mí que se invierte en un grito determine la cantidad de Él que obtengo en la respuesta. Es posible que la cantidad de mí que pongo en el juego, en este clamor, sea la medida que se utiliza para la cantidad de Él que voy a ver y saborear en el rompimiento, en la respuesta. No es volumen, no es para ser reconocido, pero la persona que es pobre no tiene opciones. Ya no les importa lo que piensen los demás. No intentan mantener una determinada imagen, pues saben que viven o mueren en función de si Dios se ocupa o no de este asunto. Y el patrón de este salmo en particular, el patrón que concluye con un énfasis en así es la sabiduría, ese patrón está plagado a lo largo de todo este salmo. Los que claman a Dios, los que están en un lugar de voy a vivir o morir en función de si Dios aparece o no y responde a esto, los que viven así prueban el rompimiento que acalla la voz del pecado. Otra parte de este salmo que se repite y que es valioso para que reconozcamos es el verso 4. Dice, vagaban perdidos por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable. El versículo 7 dice, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Y en el 36, hizo establecer allí a los hambrientos y fundaron una ciudad habitable. El que tiene sabiduría reconoce que aquí hay un patrón y quiero que lo veas. Tú y yo fuimos diseñados para comunidad. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en pacto, en comunidad. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un lugar seguro, es un lugar de refugio, de alimento, de conexión. Es una ciudad sana, las empresas prosperan, la educación es buena, ayuda a las personas a descubrir su propósito, su identidad. Todo eso forma parte de cómo luce una comunidad. La Biblia empieza en un jardín y termina en una ciudad. Empieza en el jardín con 2 y termina en la ciudad. Porque fuimos diseñados para vivir como miembros unos de otros. Me encanta la cabaña en el bosque, me encanta estar solo en la playa, me gusta eso. Y doy gracias por tener ese tiempo a solas, pero en realidad fuimos diseñados. Chris lo dijo en este video que acabamos de ver, una palabra tremenda. Algunos de ustedes se preguntan qué deberían estar haciendo. Deberíamos preguntándonos con quién deberíamos estar, porque no sabes lo que se supone que debes hacer hasta que descubres con quién tienes que estar. Hay algo en la comunidad, en la conexión, en valorar a las personas. Hebreos 13 los llama sacrificio. En realidad tiene que entrar en el lugar donde me cuesta para que me beneficie. A menudo el compañerismo se acepta como, si es conveniente, lo hago. Si se ajuste a mi horario.
Sí. Este concepto de ciudad y comunidad, de hecho, termina aquí y dice, hace que sus familias sean como un rebaño. Se trata de la conexión de las personas entre sí. Ahora, soy una persona introvertida y me gusta la gente. Así que básicamente significa que me siento en un rincón de la habitación y no digo nada. Pero me gusta estar donde hay gente. Es verdad. No me preguntes cómo llegué aquí. Sí, sí. Sí, de verdad, no sé cómo llegué aquí. Se llama humor divino, de verdad. Él tiene la última risa. Sé que en los últimos años, especialmente desde que mi difunta esposa se fue al cielo, he tenido tanta hambre, casi hasta el punto de sentir dolor de estar con el pueblo de Dios, simplemente venir y pasar el rato, estar con la gente, no me importa si enseño, no te creas lo poco, bueno, ya, me callo, estoy diciendo mucho. Pero me gusta estar en la sala. Me dolería si no estuviera aquí. Recuerdo que Brian y Jen celebran noches de adoración en su casa y tienen como 100 miembros del equipo de alabanza y me invitaban a ir y es divertido estar allí con ellos. Y recuerdo que un par de veces entré y miré a toda la gente con la que quería estar y dije, perdón, Brian, me tengo que ir. Y me iba a una casa vacía. Un poco tonto, tal vez sí. Y no estoy buscando lástima. Estoy intentando describir un camino en el que a veces lo que más necesitas es lo que más evitas. A veces lo que más necesitas es lo más fácil de ignorar. Cuando de hecho, a menudo nos define la gente con las que nos unimos, la gente con la que nos asociamos, con las que conectamos nuestro corazón. Ciudad. El padre de la fe, Abraham. Romanos capítulo 4. Ese es su capítulo. Se describe de él que buscaba una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Así que desde el principio fue esta búsqueda de encontrar. Me gustaría sugerir que tal vez incluso la Torre de Babel fue una expresión falsificada de lo que el Señor intentaba construir en la tierra. Así que empezó en un jardín y terminó en una ciudad porque fuimos diseñados para conectar con la gente. Y esta idea de estar en una multitud, de hecho en Proverbios dice, casi me arruiné en medio de la asamblea. Es una frase muy aterradora, casi en ruina total, estoy desolado, vacío, destrozado y estoy en medio de una multitud que realmente sembraría en mi vida si se lo permito. Otra parte de esto, de que la sabiduría debería tomar nota. Ojalá pudiéramos leer todo porque es increíble. El versículo 8 dice que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Los pobres de espíritu se alimentan de su bondad. ¿Qué dice de los pobres de espíritu? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos sois el reino de los cielos. ¿Es broma? El reino del dominio de Dios que existe en todas las galaxias. Lo que gobierna sobre la casa del Dios vivo. El reino de Dios es cómo se manifiesta el Espíritu Santo.
El reino de Dios no es comida ni bebida, no está en lo natural, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino está en el Espíritu. Entonces, cuando dice el reino de Dios es tuyo, dice la realidad del Espíritu es ahora tu herencia. La realidad de su dominio, su expresión de libertad y vida, todas las cosas que Él pone sobre la mesa, eso es lo que obtienes por ser pobre de espíritu. Entras en eso. Y ahora dice, y esa persona va a alimentarse hasta la saciedad de la bondad de Dios. Este concepto de la bondad de Dios tiene que ser algo más que un punto en nuestras declaraciones teológicas. Tiene que ser lo que nos alimenta, lo que nos patrocina, lo que nos da poder, lo que da forma a nuestra forma de pensar, de ver. Llegamos a esta comida, si puedo llamarlo, alimentarlos de la bondad de Dios. Llegamos aquí siendo pobres de espíritu. No te comes la comida y luego te vuelves pobre de espíritu. Es la recompensa de ponernos completamente en el límite, de confiar en Él y solo en Él, y o Él aparece o yo me muero. Todo depende de mi confianza en Él. Y esa postura, esa posición me coloca en un lugar para deleitarme con la bondad del Señor. Por eso dice, Él sacia el alma sedienta, versión 9, y colma la bondad del alma hambrienta. Mira el 21, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. El 31, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten también en la asamblea del pueblo y lo alaben. ¿Cuál es el punto? La cuestión es que la persona sabia va a notar los patrones de lo que nos lleva a un mayor rompimiento, hasta que en la realidad el pecado no tenga voz. Mira este pasaje. No lo leí en los otros dos servicios, pero me gusta. 33 dice, convierte los ríos en desierto. Por cierto, quiero dar la bienvenida a toda nuestra familia online. Perdón, los he ignorado durante el mensaje, pero los quiero. Él convierte los ríos en desierto y las fuentes en tierra seca. Mira, convierte los ríos en desierto y las fuentes de agua en tierra seca. La tierra fértil en estéril por la maldad de los que la habitan. Convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Hizo establecer allí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable. ¿Ves aquí la analogía? Toma a los que lo tienen todo y lo convierte en un lugar estéril. ¿Por qué? Porque en su todo se volvieron arrogantes y malvados. Se aislaron de la voz de Dios, se aislaron de estar bajo la influencia de la dirección de Dios. Pero entonces aparecieron los que están entre los más quebrantados, los que tienen acceso a la realidad de ser pobre en espíritu. Y Él toma su lugar estéril y lo convierte en un lugar próspero, en un lugar abundante. Y el resultado final de todo eso fue la bondad de Dios, fue la ciudad. Y si Dios va a construir una ciudad, va a ser una ciudad que prospere, va a ser saludable, va a haber creatividad, va a haber salud, tendrá servicios, habrá comunidad, tendrá todas las cosas que queremos en la vida. De hecho, lo describe aquí, dice, y ellos fundaron una ciudad habitable. Y el 37, sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas de Dios, y Dios los bendijo y se hicieron muy numerosos y no dejó que menguaran sus rebaños. Todo el concepto de que esta ciudad de Dios debe ser un lugar de extraordinaria abundancia. Puede ser que eso no te haga feliz, pero a mí sí me hace feliz. Sinceramente, cuando paso por la ciudad, una de las cosas más tristes, me encanta San Francisco, por ejemplo. Incluso había una señora que quería que maldijera a San Francisco con ella y me negué. Estaba en la parte de atrás, me dijo, ¿estarías de acuerdo conmigo en maldecir a San Francisco? Y le dije, no. Entonces ella intentó expulsar un demonio de mí y me dijo, sale del espíritu inmundo.
Así fue exactamente, eso pasó. Uno de los miembros de nuestro equipo de seguridad me miraba como... Así que le ayudamos a ella y a su espíritu religioso a salir de aquí. Pero una de las cosas más tristes es caminar por las calles y ver estos negocios antes prósperos y de primera cerrados. Es triste. En Redding caminar y ver, ¿sabes lo que Dios diseñó? Es que la gente prospere. Prosperar. La educación fue su idea. Poder enseñar y ayudar a los niños a descubrir identidad, propósito, destino, la razón de ser. Todo eso forma parte de una ciudad sana. Pero quiero sugerirte que nace en una cultura de los que son pobres de espíritu. Es un resultado medible del estilo de vida de los pobres de espíritu. Toda la realidad del dominio de Dios está a disposición de los que se han vaciado por completo, abandonados a la voluntad de Dios, confiando absolutamente en Él y solo en Él. La influencia de esa vida es una ciudad que prospera. El pecado no tiene voz. Ponte de pie. Thank you, Lord. How many of you live? ¿Cuántos de ustedes viven con... You may not say it all the Tal vez no lo digas todo el tiempo, pero hay como una conciencia en ti de que debe haber más. Es decir, vives con ese dolor, esa conciencia de, oh, This has been so good. esto ha sido muy bueno, pero tiene que haber más. There must be more Debe haber más que Dios quiere para esta vida. to this life. So I remind Así que te recuerdo, you, people si mi pueblo, who are called by my name, llamado por mi nombre, will humble se themselves humilla, and pray ora, and seek my face, busca mi rostro turn from their y sin, se convierte de sus pecados, then I'll hear yo los oiré, and I'll forgive perdonaré and I'll heal their land. y sanaré su tierra. We got a lot of praying to do between now and Tenemos then. muchas oraciones que hacer de aquí a las elecciones y cuando las elecciones terminen todavía tenemos que orar más. But we need our land healed. Pero necesitamos que nuestra tierra sane. We need our land healed. Necesitamos que nuestra tierra We sane. need sin to finally Necesitamos que el pecado pierda su voz. It's not going to be because No va a ser por la manipulación o el control de la iglesia, sino porque los pobres de espíritu tuvieron algo que ver. Los pobres de espíritu realmente representaron algo para alguien. with my strategy, No creo que con mi estrategia o sabiduría pueda provocar un cambio cultural, but I do think pero sí creo que si bajo lo suficiente, he'll show up Él aparecerá, because he knows only porque Él sabe que solo Él obtendrá la gloria. I go lower. Si bajo lo suficiente, Él aparecerá. Eso no significa que no nos dé idea, planes y todo lo demás. But what he wants Pero to lo do que Él quiere hacer requiere un pueblo que vaya más hacia abajo, que se rinda. So, Father, Así que, Padre, I thank you for te doy gracias por la temporada en la que nos has puesto. Gracias this psalm. por este salmo que nos regalaste. And I ask Y that te you help pido que nos ayudes como un pueblo que ya ha dicho tantas veces sí a la sabiduría, a estudiar estas cosas que these things que marcan este salmo as the one. como lo que acalla la voz de las tinieblas. Let it be in our Que sea durante nuestra vida. help us to enter Ayúdanos a entrar más plenamente en esa gracia que está en esta próxima temporada. En el nombre de Jesús.
I need to know if there's anyone Y necesito saber si hay alguien aquí que no tenga una relación personal con Jesús. you don't know what it No sabe qué es nacer de nuevo o, como dice la Biblia, cambiar de adentro hacia afuera. Te conviertes en un seguidor literalmente comprometido a caminar como hijo de Dios, relationship with Jesus. una relación con Jesús. Puede que hayas formado parte de un sistema religioso de 1000 cosas más, pero no hay relación. Hoy se te ofrece. Y quiero animar a cualquiera de los presentes que diga, Bill, no quiero salir de aquí hasta que sepa que estoy bien con Dios. Entonces quiero que levantes tu mano. Levanta muy rápido tu mano. Y si estás en línea, ponlo en el chat y uno de nuestros pastores se pondrá en contacto contigo y orará contigo. Pero di, quiero conocer a Jesús. Ok, gracias. Right here? Okay. Yeah. Amen. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.